hermanos, a buscar en sus Biblias en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, los versos del 28 al 34. Dice la Biblia: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Padre, gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos ahora en este estudio. Úsanos, Señor, para hablar en tu nombre, y ayúdanos con tu espíritu, iluminando nuestras mentes para comprender estas verdades que tienes para nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título del estudio de esta noche le hemos llamado Amar a Dios. Amar a Dios. Y está basada en esta porción de Marcos 12, del 28 al 34. Bueno, el amor a Dios es el fundamento de la vida cristiana. Es la característica que nos define como verdaderos creyentes en Cristo. La verdadera y eterna vida espiritual empieza cuando amamos a Dios de una manera imperfecta, o comenzamos amando a Dios de una manera imperfecta en esta vida y culminamos amándole de una manera perfecta en la eternidad, en el cielo. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. Y al escuchar y entender el Evangelio, nos convertimos en testigos vivientes del gran amor de Dios, de su amor manifestado. El mensaje del Evangelio habla sobre eso. El Dios soberano, el Dios todopoderoso, envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros. Es imposible, repito, conocer esto, creerlo y no amar a Dios. Es entonces cuando comienza nuestro amor para con Él. Por eso dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. O sea, fue Dios quien tomó la iniciativa de salvarnos. Él nos amó, y no por obras de justicia, dice la Biblia. Dice que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Él decidió amarnos soberanamente. Bueno, estos personajes que encontramos en esta porción, personajes que representan un odio contra Jesús, una desesperación por deshacerse de Él, de lo que representaba, de la influencia que ejercía, del poder que tenía. Los miembros del concilio seguían esforzándose por desacreditarlo públicamente ante los ojos del pueblo. Vamos a leer allí lo que nos dice Mateo capítulo 21, verso 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque o sea, el pueblo le tenía por profeta. Ellos intentaban deshacerse de él, pero tenían un obstáculo. Y el obstáculo era la influencia que él tenía sobre el pueblo. Por tanto, ellos necesitaban desacreditarlo ante los ojos del pueblo.
encontrar una manera de cambiar la manera de pensar del pueblo hacia Jesús. Y ya que ellos estaban bajo la ocupación romana, no tenían autoridad ninguna para ejecutar a Jesús. Lo recuerda la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, verso 31, donde dice la palabra: entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces el problema era disuadir a los romanos de que Jesús era realmente una amenaza para el César, y así encontrar un motivo por el cual fuera ejecutado. Y a fin de lograr este objetivo doble, el Sanedrín intentó atrapar a Jesús con una serie de 3 preguntas. Los 2 primeros intentos por parte de los fariseos y los herodianos, que ya los vimos en los estudios anteriores, en Marcos 12, del 13 al 16, y después los fariseos y saduceos en Marcos también 12, del 18 hasta el 27, estos 2 intentos habían fracasado vergonzosamente. Y este ahora describe el tercer y último intento. Vamos a reflexionar juntos y ver de qué se trata este último intento. ¿Qué fue lo que le preguntaron? Vamos a ver el acercamiento a Jesús. En el verso 28, la primera parte dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Aquí nos habla de la aparición de uno de los escribas. Este escriba da inicio a la tercera ola de incursión del concilio contra Jesús. Es evidente que habían hecho una pausa con la intención de prepararse nuevamente, de reagruparse después del fracaso de sus 2 primeros intentos. La Biblia nos relata en Mateo, en el capítulo 22, verso 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Se volvieron a reagrupar, ahora ya estaban listos para lanzar otra ofensiva, que los miembros del Sanedrín, como Mateo señala, se juntaran contra Jesús. Estaban dando cumplimiento a una profecía. El Salmo 2, verso 2. Si alguien puede leerlo, Salmo 2, 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo. Y en Hechos, en el capítulo 4, se revela, confirmando esta verdad, los versos del 25 al 28, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El plan perverso de los líderes judíos y por encima de ellos la voluntad soberana de Dios, llevando adelante el plan salvador. Este escriba en particular, como lo dice aquí uno de los escribas, al igual que la mayoría de sus colegas, era fariseo, un intérprete de la ley, es otro título para escriba. Y Lucas se refiere a ellos
en el capítulo 5, verso 17, como doctores de la ley. Los escribas eran eruditos especializados en la interpretación de la aplicación de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento y en las regulaciones rabínicas. Se les dio el título respetuoso de rabinos grandes, lo cual apreciaban mucho, como Jesús mencionó en Mateo capítulo 23, versos 6 y versos 7. Aunque otros enseñaban la palabra de Dios, que otros que enseñaban la palabra de Dios también podían recibir ese título, se lo dan a Jesús. Se trataba de los intérpretes que eran los teólogos del sistema religioso que practicaban los fariseos. Y aunque enviado por el Sanedrín, como ya dijimos, en un intento por tratar de desacreditar a Jesús, este hombre parece haber sido más sincero en su averiguación que aquellos en las dos primeras preguntas. Este parece tener una sinceridad mayor, una búsqueda genuina en saber que aquellos que le preguntaron antes. Por ejemplo, es evidente que él escuchó al menos parte de la devastadora refutación que Jesús había hecho a los argumentos que le presentaron los saduceos, que lo vimos en el estudio anterior, acerca del tema de la resurrección. Aquí Marcos señala que uno de los escribas y dice que los había oído disputar, y además da el detalle de que este hombre reconoce que Jesús, ¿qué? Le había respondido correctamente. Marcos también narra que tras esta disputa, en el verso 34, Jesús le dice que no estaba lejos del reino de Dios. Bueno, esta es la manera, el acercamiento a Jesús por parte de uno de los escribas, y vamos a ver la pregunta que le hace a Jesús. El verso 28, la segunda parte dice, le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Esa fue la pregunta del escriba. Esta pregunta reflejaba algo que había sido muy debatido y analizado por los rabinos, según registran los escritos rabínicos. Finalmente ellos deciden que había 613 leyes en el Pentateuco. El Pentateuco se llama a los 5 primeros libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ellos llegaron a esa cantidad porque existían 613 letras en el texto hebreo de los 10 mandamientos en el libro de Números. Los rabinos fraccionaron esas leyes en 248 afirmaciones positivas y 365 negativas. Además, dividieron las leyes en leyes fuertes, que eran absolutamente vinculantes, obligatorias, y leyes suaves, que eran menos obligatorias. No obstante, los mismos rabinos nunca pudieron llegar a un consenso en cuanto a qué leyes eran más fuertes y cuáles eran más suaves. Bueno, curiosamente, ese es el dilema que enfrentan todos los legalistas. Al saber que no era posible cumplir todas las 613 leyes, ellos se enfocaron en guardar los mandamientos más importantes, según los veían ellos. Esperaban en vano que al proceder así se estarían ganando el favor de Dios. Pero incluso eso era una carga insoportable. ¿Cómo nos recuerda el libro de los Hechos, en el capítulo 15, verso 5? Hechos 15,
5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Luego en el verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndola a cerviz de los discípulos? Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, habían creado una carga que era insoportable, por lo que constantemente estaban tratando de reducir sus leyes o su lista de leyes fuertes a solo unas pocas leyes claves. Y al no poder ni siquiera guardar esas pocas leyes, se enfocaron en cambio en guardar sus tradiciones hechas por los hombres. Como tradiciones inventadas por ellos, eran menos difíciles de observar. En su esfuerzo por atrapar a Jesús, el Sanedrín llevó ese reduccionismo aún más lejos. De aquí que el escriba llegara ante Jesús con esta pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante para Dios? Llegó a preguntar no cuáles, no qué leyes, no qué mandamientos, sino cuál. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante? Una tremenda responsabilidad que querían poner sobre Jesús. Pero vuelvo a decir, yo creo que este hombre era más sincero y verdaderamente quería saber más que los que le habían preguntado anteriormente. Tal vez, al igual que otro legalista frustrado con quien Jesús se había topado, este buscaba aquella buena acción que pudiera hacer para heredar la vida eterna. Recuerden que estos personajes, cada vez que hablaban de mandamientos, estaban pensando en cosas que eran necesarias observar, cumplir, obedecer para ganarse el reino de Dios. Pero el evangelio no venía por ese lugar, no venía por ese camino. El evangelio trajo un mensaje de gracia, de un favor que el pecador no puede ganarse. Por eso Dios lo otorga. Bueno, pastor, y si no se podían ganar el cielo de esa manera, ¿para qué el Señor los entregó? Para que el hombre llegara a esa conclusión. Para que se viera en ese espejo y descubriera su verdadera condición y así darse cuenta cuánto necesitaba la gracia de Dios. Para eso son los mandamientos. Para eso son los mandamientos, para que el hombre se vea en ellos y llegue a darse cuenta de que es un pecador. Nunca el hombre podrá llegar al cielo por sus propios medios. No es la manera que el hombre inventa, no es una religión. Es la manera de Dios. Él es el que estableció cómo llegar a Él. Ahora veamos la respuesta que Jesús le da. Jesús le responde, allí en Marcos 12, del 29 hasta el 31, si alguien puede leerlo. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos, este mandamiento del amor, primero, el amor a Dios y segundo, el amor al prójimo. En realidad son dos mandatos que resumen toda la ley moral de Dios. Y cuando hablamos de la ley moral, estamos hablando de los 10 mandamientos. Se resumen en los 10 mandamientos estos dos mandamientos. De hecho,
la clave para cumplir el segundo está en la obediencia del primero. No serás capaz de amar a tu prójimo si no eres capaz primero de amar a Dios. En realidad, la obediencia a los mandamientos está en el amor. Ahí se resume todo. Nosotros verdaderamente no estamos bajo la ley moral del Antiguo Testamento, pero sí seguimos bajo una ley moral, seguimos bajo mandamientos, seguimos, podemos decir, bajo los mandamientos de Éxodo 20, excepto el del sábado, porque cuando Jesús viene y comienza a enseñar, Él reitera esos 10 mandamientos, excepto el del sábado, que usted no lo va a encontrar en el Nuevo Testamento como un mandato. Sin embargo, todos los demás, que de alguna manera u otra el Nuevo Testamento los va repitiendo. Ahora no bajo esa ley, sino bajo la ley de Cristo. Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, no vine a abrogarla, no vine a quitarla, a cumplirla. Es más, cuando usted llega al Sermón del Monte, Él cita muchos de esos mandamientos. Por ejemplo, no codiciarás, no adulterarás. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y de pronto Él dice, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. En cierta manera Jesús fue más lejos para que nos demos cuenta de lo imposible de guardar la ley. Es más, Santiago dice, el que ofenda en un punto, tú puedes guardar los otros, si ofendes en uno eres culpable de todo. Entonces, ¿para qué los dio? Para que nos demos cuenta de eso. Una persona no va a poder llegar a Jesucristo verdaderamente en arrepentimiento si antes no se percata de que está totalmente perdido. Como siempre, la respuesta del Señor fue perfecta y exacta. Cita Deuteronomio, cita Levítico, 2 libros muy conocidos por los judíos. Él afirma su total solidaridad con Moisés y con la palabra de Dios tal como había sido revelada. El mandato que Jesús llamó el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es la verdad básica y fundamental del Antiguo Testamento. Se conocía con el nombre de la Shema, del verbo hebreo traducido oye, con que empieza Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y aún lo recitan a diario los judíos religiosos y forma parte de la adoración del día de reposo en la sinagoga. Ahora quiero que presten atención, porque aquí el amor del que está hablando se traduce de una forma del verbo agapao, donde viene el verbo, el amor ágape, el amor de Dios, el amor que incluye todo, la inteligencia, la voluntad, el propósito, la decisión, el sacrificio, la obediencia. No emplea la palabra fileo, que es el amor de atracción, filial. El amor está relacionado con el temor a Dios. Pero este amor se basa en quien es Dios. Por eso les decía al principio, usted no puede haber oído el Evangelio y no amar a Dios. Diría más, no haberlo oído o haberlo oído y haberlo entendido. Porque mucha gente sabe lo que es el Evangelio. Están bien informados en cuanto a los hechos, pero todavía permanecen indiferentes en cuanto a hacer lo que deben hacer con él. Que es recibirlo, es creerlo. Saber que no solamente el Señor murió por los pecadores, el Señor murió por mí. Y para poder entender que murió por mí, tengo que entender que soy pecador. Y para poder entender que soy pecador, debo darme cuenta cuán perdido estoy. Y cuando entiendo lo que Dios hizo, entonces mi amor comienza a brotar. El Shema requiere que Dios sea amado primero, con todas nuestras facultades.
El corazón en el entendimiento hebreo es el centro de la habilidad de la identidad de una persona. Es la fuente de todos los pensamientos, las palabras y las acciones. Por eso en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, verso 23, se nos da esta orden. ¿Qué dice Proverbios 4, 23? El amor por Dios debe fluir desde lo más profundo de un individuo, con todo tu corazón, con toda tu alma. Agrega las emociones. Jesús dijo en Mateo 26, 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, refiriéndose al alma como el asiento de la emoción. Mente abarca la voluntad, las intenciones, los propósitos. Fuerza se refiere a energía física y función. O sea, en fin, la enseñanza es, ama a Dios, ¿con qué? Con todo. Ama a Dios con todo. Que el amor que tengas por Dios sea algo que salga de lo más profundo de tu ser. Ama a Dios sin reservas, porque Él te amó primero. Y por cierto, ese amor de Dios para con nosotros fue sin reservas. Jesús nos salvó y dice la Biblia que para hacerlo no escatimó ni a su propio Hijo. Amar a Dios, pero repito, es algo que verdaderamente está en nuestra vida y nos impulsa en todas nuestras acciones. No es algo que decimos, es algo que experimentamos en nosotros y se convierte en la motivación de todo cuanto hacemos. Ese amor que, como dije, va a comenzar de una manera imperfecta en esta tierra y se va a expresar de una manera más perfecta o perfecta en el cielo. Porque a diferencia de la situación del presente en que le amamos y creemos en Él sin haberle visto, allá le veremos cara a cara. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. ¿Y qué significa cara a cara? Eso es lo que significa. Cara a cara. Veremos el rostro de Dios con toda seguridad. De todas maneras, hay alguien que es el rostro de Dios. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínense esa relación de amor consumada, disfrutándola las 24 horas del día. Si hay tiempo, yo creo que va a haber tiempo también. Va a haber tiempo, pero un tiempo sin fin. Sin los pecados que hoy son una barrera para esa comunión profunda con el Dios vivo. Ahora, ese amor es el primero y debe impulsar la segunda parte. Y es inseparable de ese primero. Dice Jesús, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice Levíticos 19, 18? Si alguien puede leerlo. Miren, si usted me pregunta qué importancia tienen estos mandatos para nosotros hoy, bueno, yo diría que la consecuencia de no obedecerlos, de no conocerlos y no obedecerlos, es la que hoy vivimos en este mundo. Por eso hoy sufrimos lo que sufrimos. Por eso hoy la humanidad se destruye como se destruye. Primero, porque no conocen a Dios.
y en consecuencia no lo aman. Y segundo, tampoco aman a su prójimo. Los dos están vinculados. Primera de Juan 4:20, si alguien puede leerlo. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese verso ha sido para mí muchas veces una espada directa al alma. Aquí Juan no anda con tapujos ni a medias tintas, es claro. El mandamiento incluye amar a los enemigos, así como Jesús enseñó en el Sermón del Monte. ¿Qué dice Mateo 5, del 43 al 47? Mateo 5, del 43 al 47. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, a veces ese verso 48, algunos lo interpretan, bueno, sean maduros, porque, ¿cómo se llama? Mientras estemos de este lado, nunca vamos a ser perfectos. Pero cuando uno es honesto, tiene que decir, pero eso no es lo que dice el texto. El Señor está diciendo, sean perfectos. Y para aclarar la duda de que no está hablando de que sean maduros, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El texto dice lo que dice. Entonces, es curioso que cuando Jesús menciona esto, es inmediatamente después de que ha hablado de amar a los enemigos. Algo que nos parece imposible y humanamente es imposible. Es imposible obedecer los mandatos de Dios humanamente, con toda seguridad. Cuando vamos a obedecer, no estamos solos. Y de hecho, a veces obedecemos en el contexto de la voluntad, aunque las emociones no nos siguen. No puedes no sentir que debes perdonar a tu enemigo, pero sabes que es lo correcto porque Dios te mandó a hacerlo. Y si Dios te mandó a hacerlo, no tienes otra opción. Y si lo haces porque amas al Señor y quieres obedecerle, muchas veces tus emociones serán tocadas. Y después de hablar de esto, Él dice, sean perfectos. Es que está diciendo, esa es la meta. Y yo les estoy pidiendo que lo hagan ahora, aquí, ahora, no cuando lleguen al cielo. La única respuesta que podemos decirle, Señor, no puedo. Es cierto, no puedes. Por eso me necesitas. Esa es la clave de todo esto. En este pasaje de Mateo capítulo 5, el Señor lo que está tratando de hacer es esto. Y después dice, no hay otro mandamiento que estos. En Mateo 22:40 Él agrega estas palabras, si alguien puede leerlo, Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, estos mandamientos resumen los 10. Los primeros 4 que exigen características relacionadas con el amor a Dios. Y los últimos 6 que describen características de amor por el ser humano. Ahora me gustaría que presten atención al último punto, la respuesta del escriba y las últimas palabras de Jesús para él. Marcos 12, 33 y 34.
¿Qué dice? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Bueno, también quiero leer el 32, que fue culpa mía que no le dije que lo leyera. Entonces él, escribiendo, le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Bueno, la afirmación del escriba de que la respuesta de Jesús era correcta estaba señalando el fracaso del último intento del concilio por tratar de atraparle. Este mismo hombre estaba demostrando que Jesús había respondido correctamente y en consecuencia fracasaron. Allí en el atrio del templo, este hombre se dio cuenta de que la respuesta del Señor era correcta. Es más, llegó a reconocer a Jesús como un maestro de verdad. Le dijo: maestro. Lejos de ser Jesús un enemigo apóstata de Moisés, como lo habían acusado falsamente, estaba de acuerdo con él. Y debido a que el escriba había respondido sabiamente, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, entendiste. Pero no es suficiente con entender. No es suficiente con tener la información correcta y comprenderla. El problema es qué hacer con ella. Solo podemos esperar que, a diferencia de aquel joven rico, del que Marcos nos dice en el capítulo 10, verso 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esperamos que, a diferencia del joven rico, este escriba, no le diera la espalda a la verdad y se alejara. Vuelvo a decir, el intento del concilio por desacreditar y destruir al Hijo de Dios fue un total fracaso. Y dice la Biblia que después de este incidente ninguno osaba hacerle más preguntas. Bueno, sabemos que van a llegar más enfrentamientos. En la siguiente sección del Evangelio de Marcos, Jesús tomará la ofensiva y haría a ellos una pregunta que no podrían responder. Y la pregunta ahora para nosotros es: ¿amamos realmente a nuestro Dios? Es una pregunta que solo puedo responder yo, tú, cada uno de manera individual. ¿Es suficiente mi amor por Jesús, por Dios, para obedecerle en cualquier cosa que Él me pida? Aun si lo que el Señor me pide es mi vida, ¿estaría dispuesto a pagar ese precio? El costo de la obediencia. Bueno, es cierto que la salvación no nos costó. Aunque fue sumamente costosa, a nosotros no nos costó. Fue por gracia. Pero la obediencia muchas veces implica un costo. Porque lo que el Señor nos encuentra y nos pide, humanamente, nos puede parecer imposible. Y nuestra naturaleza nos está arrastrando precisamente en la dirección contraria a la que Dios quiere que vayamos. ¿Qué hacemos en casos como esos? ¿Estamos dispuestos a regresar, a decirle: Señor, entiendo lo que estás pidiendo y te pido que me perdones por no haberlo hecho hasta ahora? Dame fuerzas, dame un corazón para obedecerte. Voy a confiar en ti. Mientras espero en ti, me voy a mover en fe. No se trata de esperar a que Dios me dé los sentimientos para obedecer. Yo siempre digo esto, lo repito una y otra vez: la obediencia
no se da en el contexto de las emociones. Es la voluntad. Es lo que conocemos y qué hacemos con lo que conocemos. Yo no estoy diciendo que las emociones no tengan un papel. Sí lo tienen, porque el hecho de sentir emociones nos vino de Dios. Él nos creó así. El error está cuando nosotros convertimos esas emociones en la guía de nuestra vida, en el fundamento sobre el cual basamos nuestra obediencia y nuestra fidelidad. ¿Por qué? Porque nos engañan, porque son cambiantes. Es decir, que no podemos esperar sentir algo para hacerlo. Hacemos lo que hacemos porque el Señor nos lo pide y porque es correcto. Lo demás hay que dejarlo en sus manos. Usted no me venga a decir que Abraham sentía en su corazón el querer sacrificar a su hijo. Ese es el ejemplo que me vino ahora a la mente. Más claro que puedo ponerle. No lo sentía, pero lo hizo. Obedeció. Y el amor del que habla la Biblia es el amor ágape, que no está basado en emociones. El amor de Dios es ante todo una decisión. Dios tomó la decisión de amarnos. Y la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, e inmediatamente después que describe ese amor y lo llama de tal manera, de tal magnitud tan grande, que dio. Dios lo tradujo en una acción, el dar a su hijo. Es la acción, es la obediencia. De alguna manera, el mundo ha cambiado ese concepto del amor y ha gobernado en nuestras mentes al punto que hay muchos cristianos que cuando hablan de amor lo que piensan es eso. Y las emociones suben y las emociones bajan. Eso lo podemos decir todos los que llevamos años de casados, ¿verdad? Usted no me va a decir a mí que todavía sus emociones están tan a flor de piel como estaban al principio cuando conoció a su esposo o su esposa. ¿Ahora significa eso que dejó de amarla? No. Se fortaleció esa relación y se convirtió en un compromiso para toda la vida. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque lo que hoy en día nos venden, y se lo compramos muchas veces, es que el amor es puro almíbar. Es un sentimiento que te deja medio loco y no te hace pensar en las consecuencias. Por eso cuando te pones a ver películas, series, el jovencito se enamora de la jovencita, o el hombre se enamora de la mujer, o el árabe, porque ahora son novelas árabes, el árabe se enamora o el turco se enamoró de la turca. Pero resulta que la turca ya estaba con otro turco más viejo, pero la hacía infeliz. Pero como el amor no reconoce barreras, no importa, lo importante es ser feliz. Eso es lo que enseña el mundo. Pero cuando llegas a la Biblia, a la palabra de Dios, te das cuenta que no funciona de esa manera. No. A tal punto que yo esto lo he dicho y cada vez que lo digo, la gente me abre los ojos. ¿De dónde hemos sacado la idea de que la meta de Dios para nosotros es que seamos felices? Cristo no murió para que nosotros seamos felices. Yo no veo eso en la Biblia. Pero eso es lo que la gente habla. Pero Dios quiere que yo sea feliz. No. La meta de Dios para ti y para mí no es que seamos felices. Cristo no murió por eso. Él murió para perdonar nuestros pecados. Y escuche esto, la meta de Dios para nosotros, el propósito de Dios, es que glorifiquemos su nombre. Es cierto que cuando conocemos el Evangelio y obedecemos a pesar de las emociones y los sentimientos, que como he dicho, al final, en el medio del camino terminan siguiendo a la voluntad y reafirmando que hicimos lo correcto.
la meta de Dios para nosotros es que glorifiquemos su nombre. Y cuando hay en la obediencia, hay gozo. Fíjense que no digo felicidad, hay gozo. Y en la obediencia, al final, hay felicidad. Es un subproducto de la salvación, pero no es la razón por la que Él murió, ni es el objetivo para nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que el amor que sentimos por Dios sea mucho más real que cualquier otra cosa. Que el Señor nos bendiga.